Muy buenas noches a todos. 7 de la noche, hora Medellín, Colombia. 8 de la noche, hora Miami. Vamos a empezar. Deseándoles una feliz noche a todos los que están aquí en la clase de Medellín Espírita. Vamos a comenzar con la lectura. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Esteban. Ok, listo. Gio, ¿quisieras leer la Sí, lectura del Evangelio? sí, dale. Desde ahí. Desde ahí, Esteban. Sí, desde ahí, peajeros. Ok. Viajeros. Eran los recaudadores de baja categoría encargados principalmente del cobro de los derechos de entrada a las ciudades. Sus funciones correspondían poco más o menos a las de los empleados de aduana. Estaban incluidos en la repulsión dirigida a los publicanos en general. Por esa razón, en el Evangelio se encuentra con frecuencia el nombre de publicano asociado a la expresión gente de mala vida. Esta calificación no implicaba la de disolutos o vagos, sino que era un término despreciativo, sinónimo de gente de mala compañía, indigna de convivir con personas distinguidas. Fariseos, del hecho farach, división, separación. La tradición constituía una parte importante de la teología judaica, consistía en una compilación de las interpretaciones sucesivas del sentido de las escrituras que se convirtieron en artículos de dogma. Entre los doctores era motivo de interminables discusiones, la mayoría de las veces sobre simples cuestiones de palabras o de forma, el tipo de las disputas teológicas y las sutilezas escolásticas de la Edad Media. De ahí nacieron diferentes sectas, cada una de las cuales pretendía tener el monopolio de la verdad, mientras se detestaban cordialmente las unas a las otras, como sucede a menudo.
Entre esas sectas, la más influyente era la de los fariseos, que tuvo por jefe a Hillel, doctor judío que nació en Babilonia, fundador de una escuela célebre en la que se enseñaba que la fe solo se basaba en las escrituras. Su origen se remonta a 180 o 200 años antes de Cristo, de Jesucristo. Los fariseos fueron perseguidos en diversas épocas, especialmente bajo el poder de Hircano, soberano pontífice y rey de los judíos, de Aristóbulo y de Alejandro, rey de Siria. Sin embargo, como este último les restituyó sus honores y sus bienes, los fariseos recobraron su poder y lo conservaron hasta la ruina de Jerusalén. En el año 70 de la era cristiana, época en que se desapareció su denominación a consecuencia de la dispersión de los judíos. Mil gracias. Perfecto. Listo. Ahora, si quieres hacer la oración de apertura. Listo. Pedimos a nuestros ángeles de la guarda, a los espíritus encargados de nuestra casa Medellín Espírita Virtual, a todos aquellos que aquí se encuentran, encarnados y desencarnados en cada uno de sus hogares. Les damos la bienvenida para una clase más, para un entendimiento más, una clase muy interesante para aquellos que están pasando por ciertas cosas que todavía no comprenden, y esperamos que esta clase les ayude a comprender esas cosas que nada de fenomenal tienen y sí que es de nuestra propia naturaleza como espíritu. Pedimos permiso a la espiritualidad mayor que nos proteja en este estudio de mediunidad. Así sea. Que así sea. Vámonos. Muy bien. Vamos a empezar la mediunidad. La mediunidad es una facultad existente. Ya estamos grabando. Sí, yo ya grabé. Listo, perfecto. La mediunidad es una facultad existente en los hombres, por medio de la cual los espíritus desencarnados pueden comunicarse con los espíritus encarnados. Desde que existen hombres, existen espíritus, y si estos han podido comunicarse, lo han de haber hecho en todos los tiempos, o sea, mediunidad siempre ha ocurrido. Las religiones y la historia así lo confirman. La mediunidad, conocida también como talento, carisma o dones del Espíritu Santo, es una facultad independiente de las condiciones morales del individuo. Se la encuentra en los más dignos como en los más indignos. No sucede lo mismo con la preferencia que dan los buenos espíritus a los mediums. Entonces, ahorita importante entender eso, que es que la mediunidad es una facultad que se le da a todo el mundo, ¿cierto? Hay unas personas que lo tienen más desarrollado y hay otras que los tienen menos desarrollado. Pero el de que lo tengan desarrollado no tiene nada que ver con qué tan morales sean en ese sentido, la facultad en sí. Si hay una persona que tiene una mediunidad desarrollada, significa que se puede conectar fácil, ¿cierto? De ciertas maneras, pero ahora vamos a entender que es la moralidad la que cambia todo el juego, y ya les voy a explicar por qué. La mediunidad, conforme la define Allan Kardec, depende de una organización física más o menos apropiada para manifestarse. Entonces aquí ya empezamos el cuadro de la mediunidad y aquí sí, entonces, hay dos tipos de mediums, los mediums de efectos físicos y los mediums de efectos intelectuales. Esos ya los vimos inclusive en varias clases. Acuérdense que los defectos físicos fueron los primeros
o los más importantes en la época de Kardec y antes, que eran los golpeadores, los que movían, los que suspendían, ¿cierto? Los que hacían todas esas apariciones, aportes, todas esas cosas ahí están. No vamos a meternos mucho en ello porque en las próximas clases más avanzadas ya entramos a los detalles de la mediunidad y Marci y yo les estaremos explicando todos los tipos. Y los mediums de efecto intelectuales son auditivos, parlantes, de presentimientos, inspirados, proféticos, sonambúlicos, extáticos, escritores, pintores o dibujantes o músicos. Miren qué bonito esto. Entonces, la mediunidad vamos viendo que se va desarrollando de muchas formas, y tanto de forma intelectual o tanto de forma física. Obviamente, de efectos físicos son de movimiento, de que tiene que ver con todo lo que son los sentidos. Y los medios intelectuales tienen que ver mucho con el intelecto y cómo nos comunicamos por dentro. ¿Okay? Aquí dicen variedades de mediums. Entonces hay varias, según el modo de ejecución, según el desarrollo de la mediunidad, según el género y la especialidad de las comunicaciones, según las cualidades físicas y según las cualidades morales. ¿Okay? Entonces dice, según el modo de ejecución, escribentes, psicógrafos, escribentes mecánicos, semimecánicos, intuitivos, polígrafos y letrados. Marci, ¿cuál es yo siempre he querido saber, ¿cuál es la diferencia de mecánico y semimecánico? ¿Ya que nos puedes explicar eso? El medium mecánico es aquel que practica la neumatofonía, que el espíritu posee realmente la mano del medium, por decir así. Entonces, el medium va a escribir con la letra, la firma, todo exactamente como el espíritu usaba escribir cuando tenía cuerpo, cuando estaba encarnado. Entonces, ese es un mecánico, ¿no? Que él simplemente es una máquina, él está haciendo y escribiendo lo que el espíritu quiere, y él no tiene conciencia de lo que está escribiendo. Creo que lo que pasaba con Chico. Él era mecánico y semimecánico. Semimecánico es cuando tienes conciencia o cierta conciencia, mejor dicho, parcial conciencia de lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, muchas veces la persona puede intuir, ¿no? Que entra aquí entre lo que son en medios de efectos intelectuales, lo que está diciendo el espíritu, mejor dicho, intuyendo el espíritu, y entonces tú tienes una cierta conciencia de lo que estás escribiendo, pero el mecánico no. El mecánico entró en trance y no sabe lo que escribió ni para quién es, y normalmente utiliza la misma letra y firma del espíritu que está comunicándose en ese momento. ¿Algo más? Estás en mute. Perdón. Según el desarrollo de la mediunidad, vamos a continuar, hay nocivos, improductivos, hechos o formados, lacónicos, explícitos, experimentados, flexibles, excluidos, de vocaciones, de dictados espontáneos. O sea, vamos viendo que hay diferentes tipos de mediunidad para diferentes personas, ¿cierto? Entonces es muy, muy interesante porque hay tantos tipos de mediunidad como diferentes mediums. Entonces cada medium es diferente. No son todos iguales, todos tienen unas características diferentes. Unos oyen,
unos ven, unos son inspirados, usan la intuición, ¿cierto? Dime, Marce. Y me parece interesante aquí comentar en lo que es medium de efecto físico, porque muchas personas tienen cierto tipo de mediunidad y no saben que tienen cierto tipo de mediunidad y piensan que se están volviendo locas o que la casa está embrujada o que hay espíritus malos, etcétera. Y nada de malo ni nada de extraño tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver en los golpeadores golpean las puertas. Por ejemplo, mi suegra es un medium de efecto físico, porque cada vez que va a pasar una cosa grave en su familia, le tocan la puerta 3 veces. 3 veces un golpe muy fuerte, yo lo he escuchado y todo el mundo lo escucha y no hay nadie. Entonces ella es un tipo de ese medio, lo que ella no lo sabe. El tiptores son aquellos que si ven en las películas que escriben en los espejos, que no sé qué, cosas así que normalmente escriben por las paredes, etcétera. Eso es tiptores. Y lo de traslación y suspensión, lo que ya estaba hablando Esteban, que son los que trasladan cosas, llevan y traen cosas. Entonces, eso es parte de nosotros como espíritus que tenemos. Esto se llama animismo. Tenemos esa facultad y no necesariamente depende de nuestras cualidades morales. Tú naces con esa mediunidad, tienes esa facultad y es algo con lo que uno debe de lidiar y saber utilizar. Entonces, eso es para que quede claro de que todo este tipo de cosas misteriosas o paranormales, nada de paranormal tienen, sino que simplemente es parte de nuestro animismo que produce ese tipo de ectoplasma para que estos fenómenos pasen. Exacto. Y también, obviamente, yo sé que aquí en este grupo hay muchos curanderos, muchos curanderos que usan sus energías o las energías de los espíritus para canalizar y para ayudar o asistir a los centros de fuerza, que son los chakras, y eso también es otro tipo de mediunidad. Entonces hay muchas personas que no saben que son mediums, hay unas personas ellos no entienden que ellos son los que donan el ectoplasma para que un espíritu mueva las cosas. Ellos son los que están causando eso. Sin ellos eso no podría pasar. ¿Me explico? Muy interesante eso. Em, Seguimos, según el género de la especialidad de las comunicaciones, entonces pues hay géneros, o sea, versificadores, poéticos, positivos, literarios, incorrectos, historiadores, científicos, recetarios o consultativos, religiosos, filósofos, moralistas, de comunicación tribal y obscena. Obviamente hay de todo. ¿Cuántas veces, digamos, en las películas de mediums, de espiritismo, yo creo que era en el Doctor Becerra de Meneses, donde va a donde un medium muy humilde y el medium le receta todo lo que él dijo, wow, esto es lo que, de verdad, lo que sí tiene que recetarse. Y él como que se dio cuenta que ese mensaje no podía ser de ese pobre hombre humilde que estaba ahí ayudando, pero ese era ese hombre humilde el que estaba recetando todas estas recetas médicas a las personas necesitadas. Entonces es muy interesante porque el medium es simplemente un medio, pero la información que nos viene, la información que trae, que nos llega, esa depende de el espíritu. ¿Quién fue el espíritu? ¿Cierto? Si el espíritu fue un filósofo, obviamente van a llegar mensajes filosóficos. Si el espíritu fue un religioso, obviamente van a llegar ese tipo de mensajes. Científicos, lo mismo, ¿cierto? Eh,
según las cualidades físicas, obviamente, tranquilos, veloces, convulsivos, y según las cualidades morales. Ahí estas son las más importantes. Imperfectos, poseídos, fascinados, subyugados. Ya hemos hablado un poquito, pero obviamente la fascinación es un tipo de obsesión donde la persona o el medium es convencido por el orgullo de que los hacen pensar de que son los mesías o los escogidos o todo eso. Eso es un tipo de fascinación. Entonces hay de todo, presuntuosos, orgullosos, susceptibles, mercenarios de la fe, de mala fe digo, de ambiciosos, egoístas, celosos. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno es medium, no significa que a ti no te van a llegar mensajes y tipos de mensajes de todas formas, o sea, y de todos los tipos, ¿cierto? Y por último, los buenos mediums son los formales, modestos, desinteresados y seguros. Y ya vamos a entender cómo llegamos a eso, a ser buenos mediums. ¿A quién se considera buen medium? La mediunidad no implica necesariamente relaciones habituales con los espíritus superiores, sino que es sencillamente una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general, o sea, a todos los espíritus. El buen medium no es, pues, el que comunica fácilmente, sino aquel que es simpático a los buenos espíritus y solo está asistido por ellos. Únicamente en este sentido es que la excelencia de las cualidades morales se vuelve omnipotente sobre la mediunidad. Entonces es muy importante, ¿qué significa esto? Que es muy importante entender que no es que yo sea buen medium y por es que yo sea buen medium, los espíritus buenos van a estar conmigo. El hecho de que yo tengo que estar preparado, ¿cierto? Obviamente tengo que estudiar, pero también tengo que subir mis vibraciones. Y para subir las vibraciones, la única forma es practicando el amor. Y la mejor forma, definitivamente, de practicar el amor es leyendo y estudiando y viviendo los pasos del Maestro Jesús, que es el Evangelio de los Espíritus. ¿Por qué? Porque es muy claro, porque nadie tan iluminado como el Maestro Jesús ha caminado en esta fase de la tierra. Entonces es muy importante entender que no tiene que ser el Evangelio, pero el Evangelio es algo muy claro. Hay millones de formas de llegar a lo mismo. Obviamente es el amor. Obviamente la práctica del amor es lo más importante. ¿Por qué? Porque es que es muy sencillo. Cuando yo soy parte de una banda y de un, pues cierto, de una, no sé, de un grupo de mercenarios, yo tengo una vibración de mercenario y voy a estar alrededor de mercenarios. Cuando yo tengo una vibración de hostilidad y de rabia, obviamente yo voy a llamar personas encarnadas y desencarnadas que tienen sintonía. Entonces aquí lo más importante es que entendamos qué es sintonía. Sintonía es vibración, vibración eh, 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 similar. Entonces es muy importante entender que si yo digo mentiras, obviamente yo no estoy sintonizado con un espíritu alto, porque es que eso no es lo que ellos hacen, eso no es lo importante para ellos, ¿cierto? Entonces es lo más importante sintonizarnos, subir nuestras vibraciones para que podamos ser utilizados por los espíritus altos, porque es ahí donde ya empezamos a hacer unos cambios increíbles, que era el caso de Chico Xavier o de Eduardo Franco, que ellos tienen
mucha historia, tienen muchas vidas, han hecho el trabajo. Ellos no llegaron a ser quienes ellos eran solo del día para la noche. Ellos han trabajado en muchas vidas para purificar esa alma y para hacer posible, hacer lo posible por hacer lo que ellos hicieron, ¿cierto? Marce, ¿querías decir algo? Sí, y eso que estabas tú comentando, exactamente, todavía hace falta comer mucho arroz con frijoles para llegar ahí. Entonces, una cosa que yo quería comentar es que los espíritus se comunican, acá dice, únicamente en este sentido, no, sino aquel que es simpático a los buenos espíritus, todo exactamente lo que tú dijiste, pero hay una, una cosa que pasa, acontece mucho, que cuando no hay un medium, por decir así, que realmente sea esforzado, un medium que sea, que practique lo más que pueda su reforma íntima, etcétera. Entonces, por necesidad, si necesita un espíritu superior comunicar algo por ese medium, lo va a utilizar, porque tiene ese medium, tiene la aptitud para él poderse para él poder expresarse a través de ese medium. Porque los espíritus superiores no necesitan de nosotros, pero nosotros necesitamos del medium, porque nosotros no podemos ver a los espíritus superiores, no los podemos sintonizar con lo que mismo está diciendo Esteban, por nuestra baja vibración. Entonces somos nosotros los que necesitamos la energía animalizada, ¿no? Que da el medium. Entonces, cuando se aparece un buen medium, que es lo que está diciendo aquí, aquel que se esfuerza, aquel que hace aquello, aquel que estudia, aquel que no se deja embaucar, aquel que no se deja ganar por el orgullo, etcétera, etcétera, todas esas cosas, esas cualidades, entonces los espíritus superiores se van a comunicar con ese medium, ¿no? Entonces en eso acontece de que hay muchos celos, hay muchos como que, esto pasó, entonces que quiere llamar la atención, etcétera. Eso pasa hasta en el centro espírita, o sea, porque somos egocéntricos, somos seres que estamos llenos de ego y no por ser espíritas dejamos de ser seres humanos, todavía es imperfecto. Entonces eso quería comentar porque se da en esos casos. Así es muy importante porque es que hay que cuidar la humildad, lo que estábamos hablando también ahorita en el Evangelio tan chévere de ahorita, eh, de la importancia de la humildad, de la importancia de honrar dónde estamos y cómo estamos y para dónde vamos y que todo el mundo está aprendiendo a su velocidad. Bueno. La palabra medium viene del latín medium, medio, o indica precisamente el medio o puente por el cual los espíritus pueden comunicarse con los hombres. Todos somos mediums. Todos somos mediums porque percibimos en mayor o menor grado la influencia de los espíritus y porque transmitimos hacia el ambiente de la materia los más variados influjos de nuestro espíritu, influenciando los otros con nuestros pensamientos, actos y sentimientos. Entonces, también, inclusive de persona a persona, nos vamos influenciando. Y eso es muy importante entender, que no solo los espíritus nos influencian a nosotros, pero nosotros también influenciamos a los espíritus. He ahí la importancia también de tener una práctica de evangelio en el hogar. ¿Por qué? Porque lo que ya comentábamos, la egrégora o la energía que se acumula en una casa después de un evangelio es una energía muy bonita, muy alta, una vibración muy bonita. Y no solo nosotros gozamos de esa energía tan bonita, sino que los espíritus que están a nuestros lados, adentro de la casa, que están visitando, también aprenden y suben esas vibraciones. ¿Ok? Miren qué bonito eso. Entonces, no solo los espíritus nos cambian y eh,
nos transmiten, pero nosotros también les transmitimos a ellos, ¿ok? Muy importante entender eso, que va eh, de todos los lados, ¿ok? Entonces, si todos somos mediums, ¿a quién se le debe aplicar el término medium? Y dice, se denomina formalmente mediums aquellos cuya facultad está claramente caracterizada y se conoce por los patentes efectos de intensidad. Las personas que demuestran su facultad en forma ostensible, donde se percibe nítidamente el fenómeno insólito, algo que les domina la mente, la voluntad o padecen de perturbaciones psíquicas, son seres necesitados de un desarrollo mediúnico disciplinado y bajo supervisión de personas experimentadas. Y ahí es donde entra muy en juego la importancia de un centro espírita, porque es ahí donde hay los recursos, la supervisión y las personas experimentadas que nos pueden ayudar. Es muy importante entender eso y hicimos un live hace una semana hablando de las terapias espirituales en el centro espírita. Entonces se los recomiendo también. Si no lo han visto, está en Instagram Live. Y bueno, por mi parte, yo nunca pensé que yo era medium, sino hasta hace 5 años. Entonces, miren qué interesante. Pero lo que yo ya reflejo es que yo fui medium toda la vida, sino que no me estaba dando cuenta que yo era medium y que esos mensajes no me pertenecían a mí, sino que me estaban ayudando desde el plano espiritual. Mi mediunidad generalmente es muy intuitiva. A mí me llegan como unas descargas de información y yo sé cosas Entonces toda la vida supe cosas y toda la vida como que me llegaba una intuición increíble. Y yo pensé que era una facultad mía, o sea, que yo era el intuitivo pero yo nunca pensé que estaba siendo asistido del plano espiritual, sino hasta hace 5 años, donde a las 3 de la mañana me desperté, estaba en Medellín, en Colombia, me desperté, fui al baño, cuando de pronto me llega una voz diciendo, Esteban, tenemos que hablar. Y ahí fue cuando yo como que, uy, ¿qué pasó aquí? Y fue un proceso largo, les voy a contar que yo peleé esa mediunidad casi por varios meses yo no quería aceptarla y la negué, esto es pura imaginación, esta es casualidad. Y poco a poco ellos me fueron probando usando otras personas para obtener la prueba que ya hasta el final yo ya no podía decir es mentira. O sea, no me dieron la posibilidad de negarlos eh, porque ya las pruebas eran tan incontundentes, tan claras, que yo ya no podía hacer nada. Me tocó aceptarlo. Y fue muy lindo porque en ese proceso entonces conocí a Marcy y Marcy me pasó el libro de los espíritus y ahí fue la importancia de empezar a estudiar y estudiar porque es la única forma que uno puede empezar a hacer el bien con esta práctica, porque es un poco como, yo siempre digo que la mediunidad es un poco como el deporte de scuba diving, que o sea, bucear con tanques o, o volar en un parapente. Yo volé mucho en parapente y hay unas cosas que son reglas que no se deben hacer, hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que se deben hacer. Y si tú sigues todas las reglas y sigues el reglamento y todo eso, bucear es una práctica hermosa, volar es una práctica hermosa,
Pero cuando tú eres ignorante, atrevido, irrespetuoso ante todo, tú te vas a meter en problemas. Y es posible que mueras o es posible que te hagas daño y lo mismo con la mediunidad. Yo siempre digo que si sabemos y aprendemos, no hay ningún riesgo. Es algo muy bonito, es algo muy poderoso, pero hay que seguir los consejos de personas experimentadas. Hay que seguir los consejos para esto, como dice aquí, desarrollo mediúnico disciplinado, bajo supervisión de personas experimentadas. He ahí lo lindo de los centros espíritas, y eso es básicamente lo que Marcy y yo queremos llegarles a ustedes, es brindarles cursos bien bonitos, bien ejecutados. Este es un curso, pues obviamente de principiantes, pero queremos ya queremos ya empezar con el próximo curso. Pero Marcy y yo no podemos solitos, y entonces es muy lindo que vamos a necesitar ayuda. Y algún día estamos esperando que hayan las personas que tengan el coraje de ayudar a la comunidad, de seguir esta doctrina tan bonita y compartirla al resto de la humanidad. Porque es que uno no sabe cuando uno de pronto inspire solo un medium que tú inspires. Imagina todas las vidas que vas a salvar, imagínate todas las personas que vas a ayudar, solo con inspirar y divulgar la doctrina. Yo personalmente tomo la divulgación muy, muy importante. No sé si se han dado cuenta, pero aquí Marcy y yo, la divulgación de cada persona que nos sigue en Instagram o en Facebook, eso nos hace muy felices, no por el número, pero es porque es una posibilidad grande de llegarle a otro corazón. Es una posibilidad grande de que la doctrina haga su magia. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la primera obligación del medium? Miren qué bonito. La primera obligación es evangelizarse. ¿Qué significa eso? Pues eso es seguir lo que yo decía, seguir los pasos de Jesús, vivir los pasos de Jesús, vivir los pasos de Jesús, no solo estudiarlo, pero vivirlo. Incluso antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias, pues de otro modo podrá estropearse con el personalismo en perjuicio de su tarea. Entonces, aquí lo más importante es entender que la mediunidad, nosotros somos siervos, nosotros somos ayudantes, trabajadores, seguidores de los espíritus mayores, especialmente de Jesús. Y eso es muy importante entenderlo, entender que nosotros no estamos trabajando para nosotros mismos, nosotros no estamos trabajando para el ego, no estamos trabajando para que seamos adorados o para poder tener fama. Nosotros estamos trabajando por una causa muy bonita. Marce, que quisieras decir algo. Sí, cogiendo un gancho de lo que estás hablando, el libro de los mensajeros, que es el segundo libro de André Luis, hay, si no me equivoco, entre 8 y 9 ejemplos de mediums que fueron preparados en la espiritualidad, y uno de ellos estuvo preparándose por 40 y tantos años para llegar acá y poder poner en práctica la mediunidad de trabajo que tenía, porque por compromisos. El medium no es una persona favorecida, el medium es un
espíritu que tiene débitos del pasado. Entonces, la manera de nosotros ponernos al día o ponernos al corriente con la espiritualidad, por decir así, con la cuenta divina, es nosotros trabajando en pro del bien, ¿no? Entonces, en ese libro de los mensajeros hay muchísimos casos de cómo se utilizaron o mal utilizaron, mejor dicho, la mediunidad, y hay cosas que por lo menos yo cuando lo comencé a leer, que pensé que no tenían, pues como que a veces que nosotros pensamos que son cosas entendibles, como creo que es el segundo o el tercer caso de una mujer que no siguió, no trabajó en su mediunidad, pues porque tenía que atender a su familia, tenía que atender al marido, el marido se molestaba cuando ella iba al centro espírita a hacer su trabajo mediúnico, ponía a los hijos en contra de la mamá, etcétera. Y entonces los espíritus le explican de cómo ella debía haber actuado y cuánta inspiración tuvo para poder seguir ese camino, pero ella prefirió inconscientemente, porque el espíritu sabe lo que está haciendo, nuestra conciencia no. Entonces, perdón, nuestro cerebro físico, nosotros pensamos que es lo mejor, ¿no? Lo que estaba haciendo era, como ellos dicen, echándose hacia atrás, ¿no? Estaba eh, recogiéndose hacia atrás para no tener, porque no tenía el valor de hacer el trabajo que tenía que hacer. Entonces, muchas veces pasan esas situaciones, como el mismo Esteban ya estaba diciendo, y eso también lo viví yo no quería saber nada de espíritu, y por muchos años logré bloquearlo, pero cuando llegaban esas etapas eran muy violentas, hasta que yo dije, bueno, tengo que hacer algo porque esto no puedo, yo no puedo vivir así. Entonces, siempre nuestros guías, gracias a Dios que nuestros guías siempre nos están dando ese empujón, y por eso se permite de que muchas veces seamos asediados por espíritus, para que nos demos cuenta de que tenemos un tipo de compromisos espirituales que debemos de cumplir. Así es. Y en este grupo también hay muchas personas tienen la capacidad de ver a los muertos en ese sentido. Y, y hay unas personas aquí en este grupo que lucharon mucho y bloquearon esa facultad por mucho tiempo, mucho tiempo. Eso es lo que pasa, es que es difícil, es muy difícil y hay que aprender, estudiar. Esto no es para los débiles, el espiritismo no es para los débiles, es fuerte, es duro, yo sé, pero vale la pena. Es como termina la, no sé si se acuerdan de cómo termina la película de Kardec. Él dice, pero siempre, nunca me dijeron que valdría la pena. Y eso fue lo lindo, que él se dio cuenta que todo ese esfuerzo que hizo Kardec valió la pena. Es un grado de satisfacción muy bonito cuando la misión se hace, cuando uno puede hacer esos cambios tan importantes en la espiritualidad. Bueno, sigamos. Ah, ¿qué pasó aquí? Ok, ¿qué factores actúan contra el medium? El primer enemigo del medium reside dentro de sí mismo. Frecuentemente es el personalismo, la ambición o la rebeldía en en el voluntario desconocimiento de sus deberes a la luz del Evangelio. Factores de inferioridad moral, que no es raro aparezcan, lo conducen a la falta de vigilancia o la liviandad, a la confusión en sus propósitos. ¿Y qué significa esto? Que es muy importante, muy importante el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la ambición, lo que es el egoísmo y la arrogancia, que es la ambición o rebeldía, son las cosas más difíciles y las que más nos llevan lejos de Dios.
la que más nos alejan de Dios, la que más nos alejan del amor. Muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque son factores de inferioridad moral. Son cosas que no nos dejan, pero no solo que no nos dejan, sino que abren la puerta para que los bajos espíritus se metan y hagan con nosotros lo que ellos quieren. Ese es el problema, que cuando no nos evangelizamos, cuando no estamos practicando el bien, cuando no estamos esforzándonos por todo esto, ahí es cuando comienzan los problemas. Muy importante eso. Y valga la aclaración de Marcy también, que dice que nosotros aquí, si somos mediums y si somos espíritas, es porque también tenemos una deuda kármica, una deuda con el plano espiritual. Hay un mentor nuestro que le decían lo mismo que a mí, y a mí también me lo dijeron. A mí me dijeron que en una vida pasada yo sabía de todas estas leyes, yo sabía de toda esta información, yo sabía todo lo que tenía que hacer e inclusive abusé de eso. Y volteé muchas personas o alejé muchas personas de Dios. Y eso lo estoy pagando en esta vida. Y lo pago con con dedicación, pero poco a poco, si no estoy con cuidado, yo me meto en la ambición, yo me meto en la rebeldía, yo me meto en muchas cosas, en el egoísmo. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Todos los días hay que empezar a leer, a autoconocerse, a ver qué son las cosas que no están funcionando para uno mismo. Uno de los mayores problemas de la mediunidad es la obsesión, es decir, la influencia perniciosa de un espíritu sobre el medium. ¿Ok? Eso ya también lo hemos dicho, explicamos. Jesús, al referirse a la mediunidad, recomendó a sus discípulos: devolved la salud a los enfermos, resucitad a los muertos, curad a los leprosos, expulsad los demonios, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Mateo capítulo 10, versículo 8 y 80. Y con esto dio a entender que la mediunidad debe ser gratuita, pues nadie ha de cobrar por aquello que recibió gratuitamente. Es muy interesante. Este es un tema muy controversial porque hay muchas personas que cobran por su mediunidad, y no estoy atacando a nadie ni nada, pero es muy importante entender que este es un don, la mediunidad es un don de Dios, es un regalo y que no se debe ser abusada. La otra es que si empezamos a cobrar, es lo mismo que cobrarle a un ciego porque no tiene ojos, cobrarle por ver. Es algo delicado. No solo eso, sino que los tipos de espíritus que pueden llegar a ayudarte son unos espíritus un poco más bajos que los altos. ¿Por qué? Porque si yo soy un espíritu alto y yo sé que alguien está cobrando, ¿ustedes creen que yo lo voy a ayudar? Hay que entender eso. Hay que poner razón. O va a haber un espíritu que quiere un trueque, que quiere algo al respecto. Entonces es muy importante entender que hay espíritus diferentes
y que hay que entender que los espíritus más bajos no van a darte a ti la afinidad que tú quieres. O tú, mejor dicho, cuando cobras, estás bajando tu afinidad a otros tipos de espíritus. Marci, ¿querías decir algo? Sí, yo quería agregar a eso que estás diciendo que cuando el medium está viendo conscientemente que tiene la actitud mediúnica para lucrarse económicamente, está, está cobrando económicamente ahora, pero también está poniendo un precio a su espíritu. Es como decir, le vende el alma al diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque está atrasándose él mismo está creando su propio infierno. Esto no quiere decir que hay personas que estudian ciertas cosas, ¿no? Que eso no está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los espíritus superiores se encuentran en donde está el bien, ¿no? Con la intención. Pero si yo lo que quiero es lucrarme, como un ejemplo que nos dieron ayer, ¿sí, no, Esteban? Que habían personas que estaban cobrándole a otra persona porque el espíritu lo fuera a acompañar al hijo, ¿cierto? Algo así era. Que un espíritu iba a ir a acompañar al hijo de esa persona que estaba enfermo. Eso nunca en la vida va a pasar, o sea, eso es absurdo. Entonces, eso es engañar a las personas y usar ya sea el espiritismo o la facultad mediúnica para estafar a las personas. Entonces estamos poniendo precio a nuestra propia cabeza también. Entonces, más que un don, como dije anteriormente, la mediunidad es una herramienta para nosotros poder avanzar más rápido, pero tiene doble filo. Entonces nosotros vemos qué hacemos, libre albedrío al fin. Así es. Bueno, sigamos. La glándula pineal, citada en el libro Misioneros de la Luz de André Luis, saben que estamos celebrando esta semana, psicografiada por Chico Xavier, sería la glándula de la vida espiritual del hombre, segregando energías psíquicas. La glándula pineal impera en todo el sistema endocrino, vinculada a la mente a través de los principios electromagnéticos del campo vital que la ciencia convencional aún no puede identificar. Ubicada en el medio del cerebro, a la altura de los ojos, viene siendo estudiada por el doctor Sergio Felipe de Oliveira, médico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, quien constató en investigaciones las calcificaciones de la glándula, formación de cristales de hepatita en el cerebro de los mediums, afirmando: la pineal es un sensor capaz de ver el mundo espiritual y coligarlo con la estructura biológica. Miren qué bonito. Entonces, ahí ya estamos entendiendo que poco a poco la ciencia va a explicar nuestra relación y nuestras actitudes mediúnicas, que no es simplemente magia. Aquí no hay magia, aquí no hay, ¿cierto? Esto es pura ciencia que todavía no se ha descubierto y que poco a poco vamos en el proceso de entenderla más y más, más y más. Hay una, hay una exposición de la glándula pineal en el espiritismo en portugués muy interesante, pero no sé si haya una en español. Me imagino que podemos encontrar una porque ahí les recomiendo mucho empezar a estudiar de la glándula pineal. Ella comienza a mostrarse en los sapos, ¿cierto? En las ranas, Marci. Ella comienza Los anfibios. en los anfibios, exacto. Y, y en los anfibios entonces empieza también, es cierto que es también donde el ser comienza a ser
más único, ¿no? Más No, independiente. de los tres reinos, cuando el principio inteligente comienza a pasar por la fase de los anfibios, comienza a desarrollarse lo que es la glándula pineal, donde comienza la individualidad La del individualidad, exacto. espíritu. Pero no es que ya sea un espíritu con E mayúscula, No, no, comienza, porque el comienza. espíritu comienza con la pineal. Exacto, exacto. Muy bien. La fidelidad del medium. Esto lo vamos a ver re rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, para los comunicadores, aquí entendemos que hay un espíritu A, el espíritu tiene una idea, un concepto que lo transmite, ¿cierto? La comunicación, llega la idea o concepto recibido al decodificador, el decodificador que es el medium, ¿cierto? Que es el ser encarnado. Y aquí estamos viendo un medium de baja fidelidad. Medium de baja fidelidad es una persona que le llega que es una fruta, pero no le llega todo el concepto que es una manzana roja con una hoja verde. ¿Me explico? Entonces, le llega el concepto y no es capaz de descifrarlo correctamente y da una idea errada o un concepto errado de lo que le está llegando. Siguiendo con media fidelidad, lo mismo, es el mismo concepto, la manzana llega y el decodificador, como ya has trabajado un poco más, está estudiando más, está ayudando y ya entonces alcanza a codificar parte del mensaje, pero no completo. Y el último es de buena fidelidad. Entonces ya ahí vemos que el mensaje llega exactamente y se traduce exactamente. Entonces es muy importante entender que ¿qué significa un buen medium también? El buen medium sí tiene que tener, obviamente, obviamente tiene que hacer su parte de evangelizarse y subir sus vibraciones, pero también quiero que entiendan esto, que es que si yo soy un espíritu y necesito explicar una idea de ciencia, ¿ustedes creen que yo voy a encontrar un medium con bases científicas o voy a encontrar una persona que no sepa de ciencia? ¿Cierto? Entonces es muy importante entender que el estudio de la persona también tiene que ver con los mensajes. Lo que el medium ha estudiado, ha vivido, todas las experiencias tienen que ver mucho con la afinidad del espíritu hacia él. Entonces hay que entender eso mucho también, que es que ciertas personas, ciertos mediums son atraídos a ciertos espíritus por intereses, por muchas cosas, por muchos factores, ¿ok? Y eso es exactamente lo que quería ilustrar. Muy bien, ya llegamos al final. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo? Alguien preguntó algo en el chat, pero no logré ver. Y los que se valen de cartas, piedras, etcétera, los medios que leen esas cosas. Ok, como dije anteriormente, es un tema bastante polémico, como dijo Esteban. Entonces, hay personas que realmente estudian esto, ¿no? No necesariamente tienen que ser mediums. Ojo con esto. Pueden ser mediums, bueno, a la verdad que todos somos medium, pero ¿qué pasa en este momento? Cuando esas personas estudian este tipo de cosas, como dije anteriormente, todo está en en la intención, ¿no? En la intención.
Entonces, si yo voy a leer las cartas, por ejemplo, recordemos que antes se leían las cartas cuando el tiempo de Kardec se empezó así. Entonces, para saber alguna cosa, y normalmente los espíritus superiores no nos van a decir cosas que no sean necesarias para nosotros, sino nos van a dar más bien como una guía, ¿no? Pero no nos van a decir lo que hacer. Entonces, pueden utilizarse, por ejemplo, un protector, no tiene que ser mi ángel de la guarda, pero está siempre inspirado por mi ángel de la guarda, un protector que me quiera dar un mensaje que yo no estoy consiguiendo por ese medio. ¿Por qué? Porque mi ignorancia todavía me lleva a este tipo de búsquedas, ¿no? Porque yo no elevo mis vibraciones, ¿no? Entonces, hay personas que se lucran de ellos y lo que hacen es probablemente engañarlos, ¿no? Diciéndoles que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, ya empiezan a hacer trabajo con cristales, con no sé qué, esoterismo, ¿no? Entonces ya aquí sí hay un problema. Entonces sí están siendo intuidos por espíritus de muy bajo nivel, de muy baja vibración, perdón, y entonces ahí se carga una consecuencia, tanto para el que está siendo medium de los espíritus que están pasando esa información, porque los espíritus, aunque sean inferiores, ellos saben de todo, porque están siempre alrededor nuestro. Ellos pueden saber completamente todo y ellos hacen que alguna cosa pase de los que ellos dijeron a través de las cartas o del medium que estaba en ese momento hablando, para dar credulidad a esta persona y conseguir que esta persona, como decir así, se enganche en esta situación y se vuelva dependiente de este tipo de cosas, que sabemos que hay muchos. Entonces, eso es bastante polémico y siempre nosotros en espiritismo decimos que la intención es lo que vale. Hay personas que no se valen de eso para vivir, simplemente lo hacen con muy buena voluntad y hasta son inspirados realmente por buenos espíritus. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no confundir a veces que discriminamos a las personas pensando que todas las personas son timadoras y no es así. Entonces mucho cuidado siempre con eso. Nosotros tenemos discernimiento para saber que no y que sí. Así es. Bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a pedir permiso para cerrar esta sesión de estudio. Una vez más en Medellín Espírita, agradeciendo al plano espiritual, a nuestros mentores de la Casa Espírita, Medellín Espírita, Caibar Schutel, el hermano Pedro, Ignacio de Loyola. También agradecemos al Maestro Jesús por toda la inspiración, por todo su amor, que todo lo que hemos aprendido lo podamos inspirar, vivir y así cambiar nuestras vidas, esclarecer nuestros pensamientos y ayudar a otros. Que así sea. Mil gracias a todos. Una feliz Buenas noches a noche todos. y nos vemos la próxima semana.